¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos un martes más a La Tertulia, aquí en Popular Televisión La Rioja. En unos minutos, con los compañeros de la mesa de actualidad, hablaremos de las últimas noticias de esta semana, cómo van ese proceso de negociación para la presidencia de la Junta de Andalucía. También hablaremos de la negociación de los presupuestos generales de La Rioja y hablaremos también de la cuestión de Cataluña. Ya saben que pues que el gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a intervenir con la policía si la Generalitat no es capaz de mantener el orden público debido principalmente a los últimos altercados que ha vivido Cataluña con los CDR, con ese corte de autopistas y esas manifestaciones violentas. Eso será en unos minutos, porque ahora, esta noche, en la tertulia nos acompaña José María Marcolain, que es presidente de la FERJoven. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, con usted queríamos hablar un poco de empleo, pero especialmente en el empleo juvenil, ¿no? Porque al final son el futuro, ¿no? La verdad es que sí. Entendemos que el problema del empleo juvenil es eso, es un problema, y hay muchos esfuerzos por parte de todos los estamentos europeos, nacionales y autonómicos por intentar fomentar el empleo joven, por una razón de sostenibilidad. Al fin y al cabo, las personas mayores empiezan a jubilar y si no tenemos jóvenes trabajando y cotizando, pues al final tendríamos un problema de sostenibilidad bastante grande. Desde FERJoven, ¿cómo valoran ustedes o qué balance hacen de la situación del empleo juvenil en nuestra comunidad, en La Rioja? Pues siempre pensaremos que se puede hacer mucho más, ¿no? Sí que es cierto que el empleo juvenil en La Rioja no son cifras tan alarmantes como puede ser en otras comunidades autónomas, pero no por ello deja de ser un problema que tenemos que atajar entre todos, ¿no? Sí que en FERJoven lo que fomentamos entre nuestros asociados es que, como jóvenes que somos, tenemos una oportunidad también a esos jóvenes. Hay muchas fórmulas para ver, descubrir y sobre todo identificar el talento de personas jóvenes que se están formando, que ya se acaban de formar, que quizá no tengan la experiencia que nos gustaría a las empresas, pero también es cierto que hay mecanismos para que esa experiencia la vayan adquiriendo con nosotros y por lo tanto es una forma muy interesante de integrar ese talento joven en nuestras empresas y eso es lo que tenemos también que concienciarnos los empresarios jóvenes, los veteranos también, pero también los jóvenes, que al fin y al cabo tenemos que ser empresas sostenibles, pues tenemos también que fomentar todo esto. ¿Cuáles son las mayores dificultades o cuáles son esas dificultades que mayoritariamente encuentran los jóvenes para poder acceder a un empleo, en muchos casos el primer puesto de trabajo? Bueno, pues es una cuestión también de confianza, ¿no? Entendemos que al fin y al cabo los empresarios estamos en nuestro día a día, al final pues tenemos 1000 batallas diarias en las que nos enfrentamos y lógicamente hay que entender que la incorporación de una persona sin unos conocimientos previos o sin una experiencia previa pues requiere un esfuerzo adicional por parte de la empresa en formarle, en prepararle. Y eso hay que entenderlo, pero también es cierto que yo lo considero una inversión, es decir, en caso yo soy empresario, tengo jóvenes trabajando conmigo y la verdad que es verdad que trabajas con ellos, tienes que dedicarle tiempo, pero al final son trabajadores que desde el principio están entendiendo cómo funciona tu empresa, cómo es la filosofía del día a día y por lo tanto eso es algo también bastante positivo. Entonces yo creo que la cuestión de confianza es que nos tenemos que sensibilizar y sobre todo tenemos que aprovechar esas herramientas que tenemos los jóvenes y los empresarios para poder dar la oportunidad a esos jóvenes que están muy preparados para trabajar o que aún no estando preparados hay fórmulas para que la empresa se vayan preparando y se vayan formando para que allí tengan un trabajo. Eso se habla mucho, ¿no? Dicen que estamos fabricando la generación mejor preparada de la historia y que muchos de ellos tienen que irse fuera a trabajar porque no encuentran aquí trabajo. Se habla mucho en relación a eso, José María, un poco de la empleabilidad de la universidad, ¿no? También esa simbiosis entre la universidad y la empresa, que cada vez trabajen más conjuntamente a la hora de formar a los jóvenes. Es clave que la universidad, la formación profesional, los institutos trabajen juntos a nivel con la empresa para evidentemente conocer cómo funciona el mercado laboral. Nos estamos encontrando jóvenes muy titulados, pero quizás no están preparados para el mercado laboral. Y eso hay que entenderlo, porque el mercado laboral es constante, las empresas son constantes, hay que estar continuamente en tendencia y yo creo que ya no es como hace unos años. Creo que ahora estamos en un momento en el que los jóvenes deben entender, deben formarse, por supuesto, deben adquirir competencias, deben adquirir capacidades, deben adquirir conocimientos, pero realmente, y yo creo que los jóvenes que nos estén escuchando lo sabrán, cuando más se aprende es en la práctica. Por eso hay formatos como por ejemplo la FP Dual o los contratos de formación o incluso las propias universidades están fomentando cada vez más las prácticas, porque si no conseguimos que el estudiante conozca cómo funciona realmente el mercado laboral, cuando esté finalmente titulado se va a encontrar que a lo mejor
no encaja en lo que el empresario está buscando. Y es ahí donde empezamos a tener problemas, y eso es lo que evidentemente estamos a tiempo de evitarlo. Yo me acuerdo cuando estudiaba la carrera siempre me decían, haz muchas prácticas, que es lo mejor, ¿no?, para poder entrar. ¿Sigue siendo la mejor forma, la de tener esa experiencia real en una empresa? Es que tener una experiencia real en la empresa te permite primero conocer si realmente te gusta lo que estás estudiando, ¿no? Porque a veces con el sistema tradicional parece que terminabas de estudiar y cuando terminabas tus años, después de hacer un esfuerzo enorme económico y de esfuerzo por parte de los jóvenes y de sus familias, nos dábamos cuenta que llegas a la empresa y dices, es que a lo mejor no es esto lo que yo estaba buscando, ¿no? Entonces las prácticas es una forma también de poder llegar a conocer cómo funciona realmente el mercado laboral, cómo funciona la empresa y el sector en el que te quieres dedicar, ¿no? Y ahí también está la responsabilidad del empresario de utilizar esas prácticas para lo que son, un periodo de aprendizaje y un periodo también donde, ¿por qué no?, nos sirve para detectar si realmente ese joven puede o realmente encaja en nuestra empresa y tiene las capacidades suficientes para que la empresa haga una inversión en él o en ella, y esa persona pues pueda realmente quedarse en la empresa. En mi caso, por ejemplo, pues ha habido personas que han estado en prácticas que a lo mejor no han podido encajar en mi empresa, y ha habido otras que gracias a las prácticas han sabido aprovecharlas y hoy son trabajadores de mi empresa. Hablaba yo antes de la universidad, usted ha incluido la formación profesional. A veces menospreciamos un poco la formación profesional, no somos capaces, a veces la sociedad, de sacarle el máximo partido que puede ofrecer. Quizá hace unos años sí que es verdad que había una diferencia o un estigma, ¿no?, hacia la formación profesional, que afortunadamente está cambiando, ¿no? Yo creo que la universidad tiene una función importante y la formación profesional tiene otra función importante. Creo que incluso ambas son complementarias, ¿no? ¿A cuánta gente le animo a que, una vez haya finalizado los estudios universitarios, apueste por la universidad y al revés? Que hagan, perdón, por la FP y al revés, que estés en la FP y que incluso, ¿por qué no?, apuestes por una universidad, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado en ambos sitios, he estudiado FP, he estudiado en una universidad, y la verdad que yo estoy encantado. Y al final, ¿por qué? Porque adquieres conocimientos de diferente forma. Entonces, sí que creo que es un estigma que cada vez afortunadamente se está acabando, y creo que es una oportunidad muy buena para que realmente los jóvenes se preparen y se formen de una forma práctica y teórica, mezclada, en algo que les guste y que realmente puede ser muy útil para muchas empresas de La Rioja, que aprovecho para decir que hay empresas de La Rioja que tienen muchas dificultades en encontrar cierta mano de obra cualificada. Y sobre todo, ¿cuáles son esos sectores que siempre es verdad que nos llama mucho la atención cuando hablamos con ellos, ¿no? Esas empresas que cuando hablas con ellos de su experiencia, de la gente que te dices que no encontramos a gente para trabajar con la necesidad de trabajo que hay en otras personas? ¿Qué sectores son para los que hace falta gente formada? Pues hay muchos trabajos técnicos, ¿no?, en los que incluso, por ejemplo, empresas que buscan directores técnicos de una alta dirección se están encontrando con verdaderos problemas para localizar ese tipo de perfiles. O, por ejemplo, empresas de auxiliares del ámbito industrial, perfiles, por ejemplo, pues como torneros o técnicos de mantenimiento, nos estamos encontrando verdaderos problemas para dar cobertura a esos puestos de trabajo. Entonces, hay muchos puestos de trabajo que, fíjate, que no son esas titulaciones universitarias que parece que son los que más fácil tienen de encontrarse, sino que, por ejemplo, ahí hay una gran demanda por parte de la formación profesional de que no dan abasto. Lo mismo pasa con el sector tecnológico. El sector TIC de La Rioja tiene grandes problemas para dar cobertura y para cubrir a todos los puestos que ahora mismo necesitan en La Rioja. Y eso es un problema no solamente para esas personas que a lo mejor les encaja ese tipo de empleos y no están aprovechándolo, como esas empresas que, claro, si no encuentran a esos trabajadores, pues solamente hay dos opciones: una, traerlos de fuera, o dos, que esas empresas abandonen La Rioja. Y evidentemente esta segunda opción sería muy mala para todos nosotros. ¿Qué recomendaciones le haría a esos espectadores que nos ven, que tienen 16, 17 años, que empiezan un poco a ver qué van a hacer con su vida en el futuro, hacia dónde se van a encaminar? ¿Qué recomendación le podríamos hacer? Pues aunque se enfade probablemente la familia de lo que voy a decir, no hacerles ni caso a los familiares y que cada uno haga lo que le apetezca y lo que le guste y lo que le motive. Que al final se ha invertido igual 2 años y nos hemos equivocado y tenemos que empezar, se empieza, no hay ningún problema. Pero yo sí que recomiendo que no nos dejemos llevar porque la familia decida por nosotros.
En este caso tenemos que ser nosotros, con nuestras capacidades, nuestras aficiones y nuestros gustos, ver a qué nos gustaría dedicarnos, porque al fin y al cabo el trabajo es algo en lo que invertimos mucho tiempo de nuestra vida y por lo menos vamos a dedicarnos a algo en lo que nos guste. Entonces yo ahí sí que siempre digo que cuando alguien no sepa a qué quiere dedicarse o a qué quiere estudiar o qué quiere hacer, pues a lo mejor sí tiene que preguntar, o que sobre todo que viaje, que vea, que analice, que hable, que no tenga ningún problema en ir a una empresa y en preguntar qué se hace en esa empresa o cómo se trabaja en este tipo de cosas, o que descubra, y es la mejor forma de saber si realmente ese joven es a lo que se quiere dedicar. Insisto, cada uno que elija su propio camino, porque nos hemos dado cuenta que hay muchos jóvenes que se han licenciado, graduado o diplomado en cosas en las que la familia le ha forzado por inercia a hacerlo, y al final sí tenemos gente formada, titulada mejor dicho, pero que al final no les gusta y están condenados a trabajar en algo que no tiene motivación o vocación. Y en cambio hay gente que han sido absolutamente libres de elegir, y cuando tú eres libre de elegir y haces lo que te gusta y estudias lo que te gusta, te aseguro que al final eres muy bueno haciendo lo que quieres hacer. Y ahora le pregunto un poco también por ese tejido empresarial joven. Ustedes representan a esos empresarios jóvenes de nuestra comunidad. ¿Cómo está ese emprendimiento joven? ¿Somos los riojanos atrevidos para entrar en el emprendimiento? Yo creo que sí. La Rioja es una región que es idónea para emprender. Yo lo he dicho siempre, tanto en esta región como cuando viajamos fuera, y decimos que en La Rioja se puede emprender, no solamente los riojanos, sino gente de otras comunidades autónomas que pueden venir aquí, porque La Rioja tiene el tamaño, el número de población y todo perfecto para hacer un montón de pruebas y sobre todo para iniciar aquí grandes proyectos, ¿no? Además contamos con un montón de apoyos, un montón de asesoramientos públicos y privados que hace que nadie esté solo a lo largo desde que tiene una idea hasta que la pone en marcha y la quiere consolidar. Entonces sí que es verdad que La Rioja es una ciudad, una región muy emprendedora, y por lo tanto es algo que tenemos que estimular entre todos. Y lo bueno que tiene, que aunque pueda parecer que es algo contrario el hecho de que somos una población de 300.000 habitantes, el hecho de que al final nos acabemos conociendo todos hace que unamos esos talentos, que unamos esas sinergias y que al final nos apoyemos los unos a los otros. Y al final, como vivimos en un mundo digital, en un mundo hiperconectado, desde La Rioja podemos conseguir que se hagan grandes proyectos que den servicio a todo el mundo. ¿Han cambiado también la forma de llevar una empresa? Ustedes que representan esa nueva generación de empresarios en nuestra comunidad, esos nuevos empresarios de nuestro país, ¿cambian las cosas también a la hora de llevar una empresa? Le escuchaba ayer en la cadena COPE con mi compañero Carlos Cuartero, de esos objetivos de desarrollo, de esa parte de responsabilidad corporativa, de como que la empresa hace más social, tiene en cuenta otros aspectos que no solamente es el beneficio económico. Es que estamos en un tipo de sociedad que no tiene nada que ver con la de hace 20 años. Mucho menos a la de hace 40. Entonces no podemos gestionar las empresas de igual forma. Las empresas somos personas que promovemos empresas, que contamos con personas que las hacen posible, gracias a que otras personas adquieren o compran nuestros servicios. Por lo tanto, no tiene sentido que lo hagamos todo de manera sostenible, que valoremos ese capital humano, que seamos sostenibles en todos los ámbitos, que para eso están los objetivos de desarrollo sostenible, que nos ayudan y nos guían hacia dónde tenemos que ir. No tiene sentido realmente que crezcamos de una forma sostenible, porque además hay una cosa que yo no sé si nos estamos dando cuenta, que los niños que hoy están yendo a la guardería son quienes nos van a cuidar cuando entre 30 y 40 años seamos mayores. ¿Qué tipo de mundo le queremos dejar? Vayamos a hacer algo entre todos sostenible para que ya, incluso aun siendo egoístas, para cuando nosotros seamos mayores, por lo menos que la gente que nos vaya a cuidar tenga realmente y haya vivido, y haya crecido en entornos que realmente les hayan generado oportunidades, sostenibilidad y sobre todo que vivamos en un entorno mejor. Y para eso está la responsabilidad social de la empresa, ir más allá de manera voluntaria para no pensar únicamente en lo económico. Que ojo, lo económico es lo más importante de las empresas, pero yo siempre he pensado que la sostenibilidad y la responsabilidad social no deja de ser una estrategia sostenible para hacer que nuestros negocios sean mucho más rentables. El otro día leí un artículo de que la sociedad cambiaba y que a veces, al nivel de gestionar los recursos humanos, muchas veces la cuantía económica no era casi lo más importante que ponían. Había otros valores, ¿no? Como el sentirse perteneciente a una empresa, ser parte de la cultura empresarial de tu entidad, el tiempo libre, ¿no? El trabajador también cambia, no solamente las empresas, los trabajadores también. Y las empresas tenemos que adaptarnos, al fin y al cabo, lo he dicho siempre, una empresa es posible no solamente gracias al empresario que la pone en marcha, sino a los trabajadores que la hacen posible cada día. Y al fin y al cabo compartimos mucho tiempo juntos.
tenemos que entender cuáles son las nuevas necesidades sociales y, lógicamente, hay que buscar un equilibrio. Es decir, una empresa tiene que ser sostenible, tiene que ser rentable, pero eso no está reñido para que, evidentemente, el trabajador, no solamente en cuestiones económicas, que yo también comparto la idea de que lo económico no lo es todo, sino que hay otras cuestiones y otro valor, como por ejemplo la conciliación de la vida familiar y laboral, ¿no? Los jóvenes de ahora no quieren perderse el crecimiento de sus hijos, quieren implicarse también por igual, tanto hombres como mujeres, en las tareas domésticas. Hay una serie de factores que han cambiado tanto, afortunadamente, la sociedad a mejor, que al fin y al cabo las empresas somos testigos de ello y tenemos también que favorecerlo. Ya para terminar, estamos en un mundo lleno de incertidumbres, ¿no? No sé cómo valoran ustedes un poco a nivel nacional la situación que vive España, porque afecta también a La Rioja, obviamente, ¿no? Este clima de inestabilidad por el que estamos viviendo los ciudadanos y también se transmite a las empresas. La inestabilidad y la inseguridad jurídica son dos de las grandes amenazas que tenemos las empresas, y por lo tanto no habrá ningún empresario que esté contento ni satisfecho con esta situación mientras esas incertidumbres sigan estando vigentes. Por lo tanto, yo creo que lo sensato es apelar a la responsabilidad de quienes toman las decisiones, mejor dicho, en estos ámbitos, para sobre todo devolver la estabilidad y la seguridad jurídica ya no solamente a nivel estatal, incluso a todos los niveles, vamos, y que al final las empresas nos podamos preocupar de lo que nos tenemos que preocupar, porque al final todo esto de una forma directa o indirecta se está notando. Yo recuerdo que hablaba con un bodeguero y me decía que había notado fíjate que el Brexit no lo había notado mucho en cuanto a exportación de vino, pero por ejemplo sí que habían notado un descenso de ventas en Cataluña, y yo me preguntaba por qué, y me decía que se notaba que las familias se juntan menos allí en esa región y que por lo tanto se consumía menos vino, ¿no? Entonces eso es un síntoma, aparte de que es algo triste, que es un tema que realmente al final afecta, ¿no? Todo esto es una cadena y por lo tanto siempre apelaré a esa seguridad jurídica y esa estabilidad que necesitamos todos, tanto empresarios, trabajadores y todos los ámbitos de la sociedad. ¿Son ustedes optimistas ante el futuro? Debemos serlo, porque si no, ¿qué nos queda? Pues con eso nos quedamos. José María Marcolain, presidente de FER Joven, ha sido un placer tenerle esta noche en la tertulia. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida empezamos nuestra tertulia de actualidad de este martes 11 de diciembre. Hasta ahora.